Bienvenidos a la temporada de Adviento. Empezamos la segunda semana de Adviento. El llamado sigue por parte de Dios y la Iglesia para entrar al misterio de la encarnación y nuestra salvación en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas de este domingo comienza nombrando a los líderes políticos y religiosos del tiempo de Juan Bautista y Jesús. Con esto, Lucas nos dice que Juan el Bautista y Jesús son personajes históricos, que sus vidas no son simplemente un cuento o mito. Juan el Bautista es el precursor de Jesús, quien prepara el camino e introduce a Jesús. Empezamos la segunda semana de Adviento. ¿Cómo nos estamos preparando para recibir y celebrar el don que Dios nos da en la encarnación? El Evangelio de hoy nos recuerda que tenemos que poner nuestra parte. Primero, a despertar y hacer conciencia de cómo estamos en nuestro caminar con Dios. Segundo, a reconocer nuestros obstáculos y pedirle a Dios que nos ayude a poner nuestra parte para enderezar el sendero. Esto de enderezar el sendero es solo nuestra preparación para recibir lo que Dios nos puede dar. El encuentro con Dios en Jesús el Cristo. Juan Bautista prepara el camino para la venida de Jesús. Esto lo hace de dos maneras: llamando a la gente al arrepentimiento. Y dos, enderezando los senderos. En los evangelios, el arrepentimiento significa algo muy específico. Arrepentirnos significa algo más que simplemente reconocer nuestros pecados. Arrepentirse significa conversión. La palabra que los evangelios utilizan para hablar del arrepentimiento es metanoia. Metanoia hace referencia a una reorientación de vida. Si por la gracia de Dios nos damos cuenta que nuestra vida está orientada en la dirección equivocada, en contra de nuestra dignidad como hijos o hijas de Dios, entonces la metanoia es el reorientar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios y regresar a la dignidad e integridad que es nuestra como hijos e hijas de Dios. La metanoia o conversión es un proyecto de vida, de ser cada vez más transparente, de crecer en la intimidad y confianza con Dios, y ser más compasivo y misericordioso con los demás. Metanoia es la respuesta a la iniciativa de Dios que continuamente viene a nosotros. Enderezar los senderos hace referencia a un examen de conciencia honesto de los obstáculos que nos previenen de ser cada vez más compasivo y misericordioso. ¿Qué es lo que nos previene responder a la gracia de Dios hoy en día? ¿Deseo o quiero ser movido por la gracia de Dios de donde me encuentro hoy espiritualmente? Necesitamos colaborar con la gracia de Dios. Entonces, con la gracia de Dios podemos responder con más eficacia a esta iniciativa de Dios. Esto es a lo que San Pablo se refiere en la segunda lectura de este domingo en la carta a los Filipenses, cuando dice: que su amor siga creciendo más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para la gloria y alabanza de Dios. Pero si no quiero o no tengo el deseo de ser movido por Dios, entonces ni siquiera Dios puede ayudarme. Para entrar al misterio de la encarnación necesitamos prepararnos. Tenemos que poner de nuestra parte
algo que responda a esta iniciativa de Dios. Si haces un examen de conciencia honesto, ¿cómo describirías tú tu relación actual con Dios? ¿Deseas o ansías ser movido por esta gracia de Dios? ¿De donde te encuentras ahora a donde Dios te llama? Si no tienes el deseo o ansias por Él, pídeselo. Es la gracia de Dios lo que hace posible entrar al misterio de la encarnación. Es su gracia lo que nos mantiene en el camino y es su gracia lo que nos lleva a la plenitud. Nuevamente, que no sea en vano esta temporada de Adviento. Aprovéchala, responde a Él, y si te sientes aún frío o quizás reconoces que ni siquiera tienes el deseo de ser movido, pues pídele entonces a Dios esa gracia que haga posible esta metanoia, de reorientar tu vida hacia donde Dios te llama en Jesucristo nuestro Señor. Una bendita temporada de Adviento para todos. Que Dios los bendiga.